were children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Ya están donde tienen que estar, Javier San Pedro y Pere Estupiñán. ¿Cómo estáis, compañeros? Buenos días. Muy bien, siempre al filo de la noticia. Al filo de la noticia. Bueno, al filo. Ahora que hablas de filo, yo estoy un poquito lejos, hoy a 6.000 kilómetros, pero Pere, descúbreme el filo del peinado de Javier, porque me ha contado Isa que es un poquito extremo, ¿no? Sí, digamos que es que no hay filo, es tan cortito. ¿Pero qué ha pasado, Javier? Pues, Un experimento. Yo siempre voy a mi peluquero chino. Y a veces le doy unas instrucciones u otras, nos entendemos por gestos prácticamente, y esta vez me metió la máquina con pasión guerrera. Estás a la última moda china ahora mismo. Ahora mismo sí. Y encima, para tu desgracia, no has hecho turismo gastronómico esta semana, ¿no? ¿Mañana te vas a Sevilla? Sí, porque es la temporada de caracoles. ¿Vas solo por eso, en serio? Sí, bueno, también la exposición de Murillo y otras cosas, pero esencialmente, menores, claro. Esencialmente se trata de comer caracoles, que son un alimento óptimo para el turista ocioso, y además reducen el tabaquismo, porque como tienes que emplear las dos manos y pringártelas en el caldo, no puedes fumar. ¿En serio te suena a ti mismo esa razón para comer caracoles? Bueno, cualquier razón es buena. Ya. Bueno, Pere Estupiñán es químico, es bioquímico y es conductor en la 2 de El Cazador de Cerebros, y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colabora con El País. Tú has estado, y lo hemos comentado aquí, de hecho hablaste desde allí, hace muy poco en África, pero una de las imágenes más impactantes de la semana viene de allí, y es esa enorme grieta en el suelo que ha aparecido en el suroeste de Kenia. Es un poco casi como de cómic de Marvel, había que decir. Son kilómetros y kilómetros. Sí, son varios kilómetros de largo, y en los tramos más anchos, unos 20 metros de ancho y unos 15 de profundidad, y es muy curioso, o sea, claramente viene dada por el movimiento de placas tectónicas en el subsuelo de la Tierra. Eso es casi de geología básica, pero es muy bonito porque al final, si lo pensamos, hace un siglo no se sabía con exactitud por qué la forma de la Tierra era la que era. O sea, por qué había montañas, por qué había cañones, por qué los continentes parecían como encajados, hasta que varios científicos... Bueno, fue Alfred Wegener, ¿no? Sí. Que fue un gran precursor de todas estas teorías. Compiló una serie de datos sobre la costa oeste africana y la costa este americana, estas dos que todos sabemos que encajan, ¿no? De cuáles eran los estratos, qué fósiles se encontraban en las dos orillas del Océano Atlántico, y sus pruebas eran muy convincentes, pero él no llegó a conocer el porqué, el éxito. Claro, el porqué. El porqué, antes estaban juntas, después estaban separadas, hubieran esto que, bueno, bajo la Tierra hay un manto que está líquido, y por encima hay, pues, como una crosta, que es lo que llamamos corteza, que está como desquebrajada. Que está en constante movimiento, en constante evolución. Claro, y uno de estos movimientos ha creado esta grieta en Kenia. Si te fijas en el mapa, por todo el Valle del Rift, incluida esta grieta, y también entre Arabia y África, entre la península arábiga y África, están todos los volcanes de la zona. Esos volcanes van segregando material que al final, dentro de cientos de millones de años, será como la cordillera centroatlántica. Tal y como lo contáis, se puede comprender. Yo lo entiendo, incluso yo. La otra noticia de la semana científica, a mí es que me cuesta mucho comprenderla. Esto del nuevo órgano que han identificado en nuestro cuerpo unos médicos de la Escuela Universitaria de Nueva York. Además es un órgano grande. Es como si ahora te dicen, no, es que tenemos 6 dedos y nadie se había dado cuenta en cada mano, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya...? Sí, es una cuestión, la interpretación es polémica, pero hay órganos, todos pensamos en un órgano, pues en el hígado, en un pulmón, ¿no? Pero también la piel se tiende a considerar un órgano, ¿no? Tiene toda la complejidad tisular necesaria y tiene un montón de funciones tanto hacia afuera como hacia adentro del cuerpo, ¿no? Y este intersticio que llaman ahora es un órgano al estilo de la piel, no al estilo del hígado, ¿no? Está por todas partes, es una especie de amortiguador lleno de fluido,
muy relacionado con el fluido linfático y que tiene unos entramados de colágeno y elastina, es casi como las cremas que venden en la farmacia para antiedad, ¿no? El colágeno ofrece una gran resistencia mecánica y la elastina le confiere la elasticidad necesaria. Y bueno, pues esto está rodeando a todos los órganos propiamente dichos, como el tubo gastrointestinal entero, pues las arterias, los árboles bronquiales de los pulmones, incluso debajo de la piel, está distribuido por todo el cuerpo, ¿no? Llamarlo un órgano o no, pues es discutible, pero vamos, realmente se nos había escapado hasta ahora debido a que las técnicas de fijación al microscopio deshidratan por completo las muestras, y entonces esto parecía como nuestro pajo que estaba ahí estorbando. Claro, empiezan a salir ya voces de anatomistas diciendo, a ver, no es que sea un órgano nuevo, ya conocíamos que existía, y están acusando un poco a la nota de prensa de la universidad y de Euricaler, del servicio que envía, de venderlo por encima de sus posibilidades, de llamarle como un nuevo órgano desconocido, que esto, claro, ha generado pues muchísimos titulares. Relacionado con el cáncer, ¿podría explicar un poquito partes de la metástasis? Porque está en conexión con el fluido linfático. Claro, y por allí se podrían escapar estas células, estas infecciones. Lo primero que te mira un oncólogo cuando tienes un tumor es saber si puede haber metástasis o va a haberlas. Te mira los ganglios linfáticos, porque es por donde las células cancerosas viajan, se acumulan en los ganglios y siguen viajando y pueden colonizar otros órganos. Este líquido del órgano intersticial o el intersticio está en conexión directa con el fluido linfático, de manera que está tan relacionado con la metástasis como lo esté los ganglios linfáticos. Será por ver a dónde llega esto. Y como siempre, todo aquello de lo que hablamos aquí, dentro de 20 años seguramente será mucho más importante de lo que es ahora, porque se habrá encontrado la manera de aplicarlo a las investigaciones, al desarrollo de nuevas técnicas, ¿no? Hay un número que tenemos para si quieren preguntar algo a nuestros científicos. Yo creo que vamos a ir un poquito justos de tiempo, pero por si acaso el número es el 638-855-349, es un número de WhatsApp, así que también pueden dejar una nota de voz o mandarnos un número de teléfono, le llamamos de vuelta, es el 638-855-349. Hemos hablado de grietas, hemos hablado de órganos nuevos y en algunas ocasiones hemos hablado sobre el funcionamiento de la mente humana, cómo pensamos o cómo nos emocionamos, el sueño, los recuerdos. Nos faltaba usar a nuestros científicos para intentar dar respuesta o entender mejor una de las grandes preguntas de la ciencia y de la psicología. Es por qué el ser humano es capaz de matar o de cometer crímenes, porque es un animal que es capaz de tener un elevado nivel de maldad, por decirlo de alguna manera. ¿Vosotros creéis que la violencia está escrita en el ADN? Bueno, dicho así, no. Yo me acuerdo de un dato que tomé de Steven Pinker. El 1% de la población humana son psicópatas. Son gente que no tiene por qué matar, pero si dan las circunstancias, lo hace sin remordimientos. Psicopatía es, hay que recordarlo, la falta de empatía. Es incapaz de ponerse en la piel del otro. Exacto, y carece de remordimientos. Y en cambio, los índices de violencia de una sociedad pueden cambiar de casi nada al 40% en cuestión de una década. Imaginemos cuando ocurre una guerra, ¿no? Cuando ocurre una guerra, la mitad de la población se vuelven asesinos, ¿no? Y esto no puede tener nada que ver con el ADN. Sí. Bueno, lo dicen mucho los corresponsales de guerra que han trabajado sobre el terreno. Una de las cosas que más les asombra siempre es ver cómo una persona normal, en cuestión de días, deja de ser una persona normal en una situación de guerra, ¿no? Claro, entonces ahí, bueno, puedes decir que nuestro ADN nos permite reaccionar con violencia si se dan las circunstancias del entorno apropiadas. Claro, yo creo que sí que cualquier emoción, ¿no? O sea, la agresividad, todo es necesario para sobrevivir. Y ahora me venía a la cabeza, y os recomiendo, no sé si lo habéis visto, el documental Jane, de Jane Goodall, que se ha estrenado recientemente en National Geographic, y a los oyentes les recomiendo. Es una obra maravillosa con imágenes de cuando ella estaba en Gombe, antiguas, que se habían medio perdido y se han recuperado, y un momento interesantísimo. Ella había idealizado los chimpancés, estaba enamorado de ellos, pero hay un momento que los chimpancés tienen una guerra. Sí. Y a ella le cuesta mucho, y lo admite, me costó mucho
darme cuenta de que estos seres que yo admiraba, pues también eran violentos, también eran injustos, como decía Javier, en las circunstancias determinadas. Aquí la clave es el autocontrol, y quizás nuestra invitada lo explicará mejor, ¿no? Los 2 caballos de Platón, ¿no? Ya Claro. Platón dijo que íbamos en una carroza tirada por 2 caballos y uno era nuestro lado, hoy lo llamaríamos reptiliano, agresivo, y el otro es nuestro autocontrol, que es la corteza frontal de nuestro cerebro. Esa invitada de la que habla Pere es Paz Velasco, que es criminóloga, es abogada, es autora de Criminalmente, la criminología como ciencia. ¿Cómo estás, Paz? Buenos días. Hola, buenos días. Tú dices que los criminólogos sois una especie de científicos sociales y que intentáis responder la pregunta de por qué el ser humano mata. Después de todo el trabajo de campo que has hecho para esta publicación, ¿has encontrado una respuesta a esa pregunta? Son múltiples, hay muchísimos motivos por los que se puede llegar a cruzar ese límite que es el acto más aberrante que existe, que es matar a otro ser humano conscientemente, con intencionalidad, queriendo hacerlo. De modo que lo que sí que puedo determinar es que podemos decir que motivaciones hay desde aquellas que surgen desde las emociones, bien sea la ira, el odio, la venganza, los celos. Hay motivaciones utilitarias que lo que se busca con el hecho de cometer un crimen, matar a otra persona, es obtener ciertos beneficios, y luego tenemos aquellas personas que cometen un solo crimen, un homicidio simple, matan una sola vez, pues en un momento de legítima defensa, en un momento de una pelea, una discusión, de modo que podría ser un homicidio, tenemos que diferenciarlo del asesinato. Pero vamos al origen, digamos, de la mente de esa persona. Esa persona que mata, sea la circunstancia que sea un crimen de oportunidad, como lo llaman los americanos, o sea, pues yo que sé, una respuesta inmediata ante algo que está pasando, o algo mucho más premeditado. ¿Esas personas tienen todas algún tipo de trastorno mental o alguna cualidad mental que las distingue de las demás? Bueno, podemos decir que, por ejemplo, muy bien dicho, los psicópatas tienen lo que se denomina un cerebro reptiliano, es decir, hay unas anomalías neurológicas en el cerebro de los psicópatas, tanto criminales como no criminales, pues una reducción en las conexiones entre la corteza prefrontal, que es la responsable de los sentimientos y de las emociones, como empatía, amor, culpa, que no tienen los psicópatas, y la amígdala, que es la que reconoce el miedo o la ansiedad. Es decir, los psicópatas criminales y los no criminales, lo que les falta es, aparte de la empatía, poder crear vínculos emocionales sinceros y verdaderos con otras personas, es que no tienen inhibidores de la violencia. Y más allá de los psicópatas, o sea, alguien como yo estábamos comentando que en circunstancias las circunstancias ambientales te pueden convertir en alguien muy violento, quizás en alguien como que llegue a asesinar. Yo preparando este tema estaba pensando, yo no creo que yo pudiera llegar a transformarme en un asesino, o sí, o sea, es algo que cualquiera que nos esté escuchando podría llegar a serlo en ciertas circunstancias. En ciertas circunstancias, correcto. No estamos solamente hablando de que el hecho que haya unas anomalías neurológicas sean base suficiente como para ser un delincuente o un psicópata criminal aberrante en este caso. Estamos hablando de que hay que jugar con la mano de póker, es decir, tenemos el ambiente, tenemos la capacidad que ha tenido ese individuo de crecer en una familia funcional, sin problemas, la cantidad de afecto que este individuo, este sujeto, hombre o mujer, ha recibido. Pero sí, vosotros habéis hablado hace un momento de una situación en un momento en cualquier país en el que haya una guerra, un estado de sitio. Supongo que cualquiera de los que estamos en esta mesa hoy, si tuviéramos que defender a alguien muy cercano de nuestra familia, un hijo o una hija, a lo mejor en un momento elevadísimo de estrés o en un momento en el que evidentemente van a hacer daño a nuestra hija si es menor de edad, probablemente pudiéramos tomar la decisión de matar. Claro que podríamos matar en un momento muy determinado. En una situación de defensa propia, nuestro instinto de supervivencia es tan fuerte que es probable que muchos de nosotros reaccionáramos haciendo daño a quien nos amenaza, ¿no? Exacto, es decir, además aparece como eximente nuestro Código Penal precisamente por eso, en el artículo 24, porque es una conducta en la que tu capacidad volitiva de querer matar no está presente, porque lo que estás haciendo es defenderte de un daño mayor.
Tú has mencionado antes esas cualidades, digamos, neurológicas que pueden tener en común determinados psicópatas con cierta tendencia a cometer crímenes. Yo me pregunto si existen otro tipo de rasgos más o menos comunes en los criminales, casi en términos sociales, te diría. Yo recuerdo que hace años, aquí en Estados Unidos, cuando alguien cometía un crimen de estos, de sacar una pistola en un lugar público y matar a 3 personas, lo llamaban going postal, que es algo así como hacer de cartero, porque hubo un tiempo en el que muchos carteros hacían eso, por alguna razón, no se sabe muy bien por qué, pero muchos de los autores de ese tipo de crímenes eran carteros, algunos de ellos lo eran. Yo me pregunto si tiene que haber también algo sociológico en común, que tenga que ver con clases sociales, con ámbitos laborales, con educación, no lo sé. Respondiendo a tu pregunta, sí, el medio ambiente influye, pero no siempre un medio ambiente desestructurado, negativo y con una experiencia de vida tremenda lleva a un delincuente, a una persona a delinquir, igual que al contrario. Hay personas que han vivido en unos ambientes estructurados sin haber sido víctimas de malos tratos físicos, psicológicos, biológicos, sexuales, o sobre todo emocionales, que son muy importantes, que terminan cometiendo delitos. Y Paz, y lo que comentabas de los estudios de Adrian Rain, toda esta parte neurológica, ¿cómo? Porque aquí a veces hablamos de que la ciencia debe impregnar la sociedad, la toma de decisiones. O sea, ¿cómo se traslada este conocimiento? Tú eres abogada, a los juicios, al entender si alguien va a reincidir o no va a reincidir, a aplicarle una pena u otra en función quizás de escáneres cerebrales, como en Estados Unidos creo que ya se ha propuesto, no sé si se ha llegado a hacer. Bueno, aquí en España tenemos la suerte de contar con grandes profesionales, psiquiatras y psicólogos forenses, que son los que se encargan de, en los procedimientos penales, cuando vamos a una vista oral. También, ya defendí el otro día en otro medio radiofónico que los criminólogos también estamos capacitados para poder hacer informes criminológicos y presentarlos en un juzgado, pero son ellos, en última instancia, los que se encargan de determinar si esa persona es imputable, es decir, si es responsable criminalmente de sus actos, con lo cual se le debe aplicar el Código Penal y una pena de prisión en un centro penitenciario, o si por el contrario es una persona inimputable, correcto, de modo que no conoce la gravedad de los hechos, o conociéndola ha sido incapaz de evitarla. Estaríamos ya hablando evidentemente de trastornos mentales. Entonces, claro que sí, estos profesionales lo que hacen es, con sus informes, con sus peritajes, determinar en el juicio cuál ha sido realmente la capacidad de matar que ha tenido este sujeto, si puede reincidir debido al tipo de delito que ha cometido y sobre todo debido al trastorno de personalidad que puede tener, como el caso de los psicópatas, que estaríamos hablando del trastorno de personalidad antisocial con rasgos psicopáticos, o si finalmente el destino debe ser un centro psiquiátrico, porque es una persona que no es responsable de sus actos en el momento en que se cometió ese delito. Pero ser psicópata es un eximente. No. Ser un psicópata no es un eximente. Puede ser una eximente incompleta si se da junto a otras características, como puede ser drogodependencia, alcohol, o estar que sea compatible, o que en ese mismo momento, en el momento de matar, se tenga otro trastorno de la personalidad. Pero no. En España, las sentencias que hay referente a la psicopatía son todas imputabilidad y responsabilidad criminal. El otro día leí un titular en un periódico que era algo así como ¿por qué los hombres matan más que las mujeres? No sé si esta afirmación está basada en datos reales o si tiene algo que ver con lo que tú has estudiado. A ver, el hecho de que los hombres maten más que las mujeres es un dato estadístico, pero las mujeres, aunque no se crea que es un problema que tiene menos importancia, simplemente por 2 razones. Primero, porque parece que es menos importante, porque tiene menos alarma social y porque el número es inferior. Las mujeres llegan a cometer los mismos crímenes y los mismos actos aberrantes que los hombres, pero sí, en menor medida. Pero las mujeres matan a familias, matan a hijos, pero las estadísticas evidentemente y ciertamente dicen que matan más los hombres que las mujeres, sí. Paz Velasco es criminóloga, es autora del libro Criminalmente, la criminología como ciencia, publicado desde hace un par de semanas por Ariel. Gracias, Paz, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Encantada. Al contrario, ha sido tremendamente ilustrativo. Lo que pasa es que ahora me quedo con mal cuerpo para despediros, porque encima no hay tiempo para preguntas, pero es lo que hay. Así que la semana que viene vamos a escoger un tema un poco más llevadero, si nos importa. Javier San Pedro y Pera Estupiñán. Caracoles. Hasta luego. Caracoles. Hasta luego. Hasta luego. Before someone got hurt, 'cause it was what I wouldn't do. I had you, babe, I had you. It was what I do. And I had you, babe, when I had A vivir que son 2 días. Javier del Pino.